Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, fue, según la leyenda, un príncipe hindú que renunció a su posición y riqueza para buscar la iluminación. Nació en el seno de una familia noble. Suddhodana, rey del clan de los Shakya, y su esposa Maya, intentaban encontrar un heredero varón para que fuera su sucesor. En un sueño, la reina Maya se le apareció un gran elefante blanco. Los sacerdotes del reino le dijeron que era una señal muy favorable, ya que la reina por fin estaría embarazada. Le dijeron que su hijo estaba destinado a ser un gran líder. La reina dio a luz a su hijo en medio de un viaje, mientras paseaba por los bellos jardines de Lumbini, y agarrada de las ramas de un hermoso árbol, trajo a su hijo al mundo. El niño que nació era extremadamente hermoso. Un aura resplandeciente parecía envolverlo. Un gran sabio llamado Asita fue llamado para conocer al bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio al niño. Cuando le preguntaron por qué lloraba, aseguró: "El príncipe está destinado a alcanzar la verdadera liberación que el sabio había estado buscando toda su vida". Asita también le dijo al rey que este niño no sería el heredero al trono. Le dijo que abandonaría el palacio en busca de la verdad. El príncipe Siddhartha Gautama creció completamente aislado del exterior, porque su padre temía que el llamado del destino alejara a su hijo de su reino. Cuando Siddhartha Gautama alcanzó la edad para contraer matrimonio, se le presentaron varias jóvenes princesas para que eligiera esposa. Eligió a Yasodhara, conocida por su belleza y virtud. El rey regaló a la pareja 3 palacios. La pareja, llena de bienes materiales, tendrían una vida de placer, ya que no les faltaría nada. La pareja sería bendecida con el nacimiento de un niño sano, al que llamaron Rakula. El rey se sintió complacido porque su sucesión estaba ahora asegurada. Así que ahora el rey permitió a su hijo salir de los muros del palacio, para conocer el reino que gobernaría en un futuro. El itinerario del príncipe fue cuidadosamente seleccionado, para que no entrara en contacto con la miseria del mundo. Pero a pesar de las bellezas del mundo, fue inevitable que Siddhartha se encontrara con un hombre que se quejaba de una grave enfermedad, algo que nunca había visto antes, y se preocupó al pensar que personas queridas para él podrían estar expuestas a tales enfermedades. Tampoco nunca antes había visto personas ancianas, que casi todas sus fuerzas habían abandonado su cuerpo, por lo que empezó a reflexionar sobre el fin de la vida y lo inevitable que es la muerte. Siddhartha Gautama estaba angustiado, porque no podía entender cómo la gente podría enfrentarse a la posibilidad de la muerte, que siempre está cerca. Fue entonces cuando vio a un vagabundo, que parecía pobre, con una personalidad inalterable, lleno de confianza y paz. El joven príncipe se le acercó, y éste le contó que había renunciado a su vida de comodidad para liberar su espíritu del sufrimiento del mundo. Siddhartha Gautama no podía dejar de pensar en las palabras de la cesta, y de repente se le reveló su destino. Debía abandonar aquella vida de lujos y placeres y emprender una búsqueda espiritual. Siddhartha Gautama, escondiéndose de su padre, huyó por la noche para iniciar su camino de autoconocimiento. Primero, se deshizo de todos los objetos que lo vinculaban a la realeza. También se cortó su hermosa y larga cabellera que tanto apreciaba. Cambió su ropa de seda por ropa sencilla. Se encontraba solo y lejos de todos los halagos de su reino. Partió a través del mundo en búsqueda de quienes pudieran ayudarle a alcanzar su objetivo. El maestro Lara Kalama le enseñó el arte de la meditación y dominó la técnica del reino de la nada, donde la mente de Buda era capaz de desprenderse de las percepciones materiales y solo percibía el infinito. Aún así, Siddhartha Gautama no creía que fuera la respuesta que buscaba para encontrar la iluminación. Entonces, comenzó a meditar con el maestro Uddaka Ramaputta, quien le enseñó nuevas técnicas de meditación que mejoraron su autorreflexión. El joven Gautama agradeció las lecciones, pero se dio cuenta que este aprendizaje era útil
pero no suficiente. Siddhartha Gautama entonces partió hacia el reino de Mata, donde había algunos ascetas que se habían reunido para practicar juntos. Los ascetas también habían renunciado a las comodidades de la vida, y vivían con sencillez. Al ver la dedicación de Siddhartha Gautama, ver la forma en que se entregaba a sus prácticas diarias, los ascetas estaban seguros de que si alguien iba a encontrar la iluminación, ese sería Siddhartha. Junto con los ascetas, Siddhartha aprendió a superar el sufrimiento que su cuerpo sentía a causa del dolor y el hambre. Llegó a dominar por completo su cuerpo y sus sentidos. Nada podía perturbarle. Prácticamente ya no comía nada, por lo que adelgazó y se debilitó. Este periodo de la vida de Buda se conocería como el ayuno de los 6 años, pero Siddhartha se dio cuenta que su debilidad le estaba haciendo daño. También lo estaba alejando del camino de la plenitud. Cuando recibió ayuda de una campesina, los ascetas lo rechazaron. Pensaron que había renunciado a seguir el camino que ellos consideraban correcto. Durante este periodo de ayuno, Siddhartha Gautama reflexionó y se dio cuenta que todos los extremos no son beneficiosos, y que debía elegir el camino del medio, evitando los extremos de la indulgencia y la austeridad absoluta. Siddhartha llegó a creer que tanto en la práctica espiritual como en la vida general, lo importante era encontrar el equilibrio. Tras años de vagar y meditar, Siddhartha se encontró con una hermosa higuera. Este episodio se conocería más adelante como el árbol Bodhi, y bajo su sombra, Siddhartha Gautama dijo que se sentaría, y solo se levantaría después de encontrar la iluminación. Siddhartha Gautama acomodó hojas. Para sentarse y mirando hacia el este, comenzó su meditación, y los espíritus del mundo se regocijaron. Pero los demonios no permitieron que este simple mortal rompiera las cadenas que lo ataban al mundo material. Mara, el demonio del deseo y la ilusión, apareció con el objetivo de desviar a Siddhartha de su meta. Intentaba distraer a Siddhartha de todas sus formas posibles. Mara hizo que aparecieran visiones de mujeres hermosas, y también intentó distraer a Siddhartha con escenas de violencia. Pero ni el miedo ni el deseo provocados por Mara pudieron apartar la atención de Siddhartha Gautama. Entonces Mara desafió a Siddhartha. Le dijo: encuentra a alguien que pueda testificar a tu favor tu derecho a la iluminación. Entonces Siddhartha tocó el suelo con la mano, indicando que la propia tierra era su testigo. Fue entonces en una noche de luna llena, cuando Siddhartha Gautama logró superar la ignorancia y el sufrimiento, al recordar sus vidas pasadas. Al comprender el ciclo de nacimiento y muerte, que sucede según el karma, y finalmente comprendió los 4 nobles verdades, que son el camino para terminar con el sufrimiento. Al amanecer, Siddhartha Gautama alcanzó por fin la iluminación, convirtiéndose en Buda, el iluminado. Salía de su meditación completamente despierto. Buda había comprendido plenamente la naturaleza de la realidad, la causa del sufrimiento y el camino de la liberación. Permaneció bajo el árbol otras 7 semanas, absorbiendo y contemplando la profundidad de su experiencia. Tras alcanzar el nirvana, Buda decidió compartir sus conocimientos con el mundo, y comenzó a vagar, difundiendo sus enseñanzas. Después de que Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación, ahora como Buda, se propuso ayudar a los demás a través de sus enseñanzas, a encontrar el camino para salir del sufrimiento. Buda sabía que no todas las personas estaban preparados para recibir tales conocimientos y transmitirlos. Así que buscó a personas más aptas para recibir sus enseñanzas, y se acordó de sus compañeros ascetas. Al principio lo recibieron con desconfianza, ya que pensaron que había renunciado a su misión al interrumpir su ayuno. Pero pronto se dieron cuenta que el hombre que tenían delante ya no era el mismo. Emanaba una energía pacífica, llena de amor y compasión. El tema principal de las enseñanzas de Buda fueron las 4 nobles verdades,
que se convirtieron en uno de los temas más fundamentales para la práctica del budismo. También nos muestra que el nirvana no es un lugar, sino un estado de ser o de realización que está más allá de las limitaciones de la existencia condicionada. Representa el fin del apego, el odio y la ignorancia. Con la ayuda de sus discípulos, cada vez más personas comenzaron a practicar las enseñanzas y a seguir el camino de Buda. Tras muchos viajes, Buda regresó por fin a su tierra natal y se reunió con su anciano padre y su hijo Rahula, que se convirtió en un monje budista. Tras cumplir 80 años, Buda decidió que era hora de prepararse para abandonar este mundo y encontrar el nirvana definitivo. Se recostó entre dos árboles de flor, dio sus últimas instrucciones y comenzó una profunda meditación, ascendiendo al nirvana por última vez. El cuerpo de Buda fue incinerado, sus reliquias se distribuyeron y colocaron en monumentos sagrados. Se convirtieron en un lugar de veneración. El budismo se extendió por todo el mundo, especialmente en China, Japón y Corea. El budismo es una de las religiones más grandes del mundo, junto al catolicismo, el hinduismo y el islam.